Bien, el día de ayer ya se les ha compartido lo que es el material de algunos términos que vamos a llegar a utilizar. Y continuando con la temática, hoy vamos a abordar el tema de plantas forrajeras, ¿ya? Acá vamos a observar lo que es unas ciertas características que llegan a presentar las dos familias más importantes en lo que es el forraje, las gramíneas y las leguminosas, ¿ya? Pero previamente a ello vamos a considerar unos conceptos como por ejemplo, ¿qué es la forrajicultura? La forrajicultura vamos a indicar que es una ciencia, ¿ya? Y también es un arte que consiste en planificar y dirigir el uso de los pastizales, el uso de esos ecosistemas que hemos visto el día de ayer, ¿no ven? Los conceptos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener suficiente cantidad de forraje en cantidad y calidad y garantice una producción animal a largo plazo. ¿Por qué se tiene que realizar una planificación? Para llegar a establecer primeramente un programa económico, ¿no? Tenemos que saber cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a gastar y cuánto de rédito vamos a llegar a obtener en nuestra actividad. Y todo este gasto o esta programación económica se la va a llegar a realizar a través de algunos objetivos propuestos, ¿no? Entonces se va a ir gastando en diferentes etapas. Ahora, para planificar o para llegar a generar esta forrajicultura, ¿qué se tiene que llegar a conocer previamente? Para la planificación tenemos que saber primeramente qué función va a llegar a presentar nuestras plantas forrajeras, ¿ya? Si va a ser para pastoreo, si va a ser para corte, para conservación, etcétera. Ese es el primer punto que tenemos que considerar en la forrajicultura. ¿Qué función va a cumplir nuestras plantas forrajeras? Una segunda función es qué tipo de composición o valor nutricional o nutritivo presenta estos forrajes. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de saber si estamos eligiendo las especies apropiadas para que se lleguen a implementar en nuestro sector. ¿Ya? Por ejemplo, puede llegar a ser un asociado de gramíneas, en este caso cebada, avena, con leguminosas, ¿ya? De tal manera que a partir de ellas se llegue a suplementar o llegar a generar lo que es un balance en la cantidad de proteína que requieren nuestros animales. Asimismo, tenemos que saber qué proceso productivo tiene que presentar nuestros forrajes. Es decir, tenemos que tener conocimiento de qué actividades tienen que llegar a realizarse. Y por ende, tenemos que optar por aquella opción donde el forraje o nuestra especie que lleguemos a elegir sea, sea o presente procesos productivos en menor cantidad, ya que eso va a llegar a generar menos gastos económicos, ¿ya? Es decir, que se realicen menos actividades. Así también tenemos que conocer, uno, las características esta, de estas especies, ¿ya? A lo que llegaría a ser la agrostología del pastizal y el pasto. ¿Qué características presentan, entre otros?
Una planta forrajera, ¿cómo va a llegar a desarrollarse? Va a llegar a desarrollarse en base a una función principal, que es la de captar luz o atrapar la luz solar, asegurando un suministro de energía para su desarrollo. ¿Ya? Entonces tenemos que prever esa situación. Aparte de ello, va a cumplir una función también de absorción de nutrientes del suelo y a partir de ello genera lo que son estructuras de la planta, donde va a llegar a generar, como podemos observar, una generación de biomasa que es apropiada y llega a ser disponible para la alimentación del animal. Entonces, acá ya cumple lo que llegaría a ser unos, lo que llegaría a ser nuestros pastizales tanto para pastoreo como para corte, ¿no? Estas plantas forrajeras van a presentar dos familias, ¿ya? Las dos familias principales en las cuales se llegan a desarrollar o clasificar son dos. Uno son las gramíneas, ya que tienen o presentan las características de que aportan en la alimentación o nutrición del animal un aporte energético. ¿Ya? Entonces esa es la característica de las gramíneas. A diferencia de las leguminosas, que las leguminosas son especies vegetativas en el cual se caracterizan porque estas llegan a presentar un aporte nutricional o de alimentación al animal en forma proteica. Ahora, estas dos familias se llegan a diferenciar morfológicamente, es decir, en base a su forma, y se las diferencian de la siguiente manera. Acá podemos observar que se va a llegar a observar lo que son las estructuras o partes de la planta y las diferentes familias que se llegan a clasificar. Uno van a llegar a ser las gramíneas, como les indicaba, y otro las leguminosas. ¿Cuáles son las características de la raíz de las gramíneas? Las gramíneas primeramente van a llegar a presentar raíces fibrosas, como se puede llegar a observar, donde estas no van a presentar una raíz principal diferenciable. Podemos observar acá, no presentamos una raíz principal que sobresalga o resalte dentro de este grupo de raíces. A este tipo de raíces también se las denomina fasciculadas. Fasciculadas. Ya son raíces fibrosas o fasciculadas. Característica que no presentan una raíz principal. Entonces, observando la raíz de una especie vegetativa respecto a lo que llegaría a ser los forrajes, podemos observar si es una gramínea o una leguminosa. Ahora, en el caso de la raíz de las leguminosas, ¿qué características presenta? La característica que presenta en las raíces leguminosas, podemos observar que a diferencia de las gramíneas,
esta presenta una raíz principal, como se puede observar. A esta raíz principal se las denomina raíz pivotante, ¿ya? Raíz pivotante, a esta raíz principal. Posteriormente de ella se puede llegar a desarrollar otras estructuras como raíces secundarias, raicillas, pelos absorbentes, entre otros. Ya, entonces, observando lo que llegaría a ser las estructuras de las raíces, tanto de las leguminosas como de las gramíneas, podemos diferenciar a qué familia o grupo pertenece. Aparte de ello, en el caso de la estructura del tallo, podemos observar de que en el caso de las gramíneas, el tallo va a llegar a presentar lo que son nudos y entrenudos, ¿ya? Un ejemplo para que puedan llegar a darse de cuenta es la caña de azúcar. Se imaginan la caña de azúcar más o menos cómo es, ¿no ves? Es un tallo en el cual llega a presentar segmentaciones. Esas segmentaciones o esos segmentos se les denomina nudos. A ver, vamos a ver un ejemplo más acá. A ver si tenemos acá. Acá, en el caso de las gramíneas, podemos observar de que claramente presentan estas estructuras o estos segmentos. A estos segmentos se les denomina nudos, ¿no? Entonces, si se recuerdan o si se imaginan o cuando ven una caña de azúcar presenta esta estructura. A esas estructuras se las denomina nudos, ¿ya? Y entre los dos segmentos que están divididos se les denomina entrenudos. Otra característica más que llega a presentar lo que es el tallo de estas gramíneas es que presentan un tallo hueco, ¿ya? Presentan un tallo hueco. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos en lo que es el maíz, ¿no ve? Si es que alguno también ha llegado a observar lo que es cultivos de maíz, entonces de la misma manera presentan esas características. Estas gramíneas van a presentar de la misma manera algunas estructuras morfológicas en el cual a partir de ellas se pueden llegar a em, diseminar o propagar de manera asexual. Entre uno de ellos tenemos lo que son los estolones. Ya, entre acá, por ejemplo, hemos colocado un pequeño ejemplo de una fresa para que se den de cuenta que de la misma manera llega a generarse una propagación asexual en forma de estolones. ¿Qué es lo que sucede? La planta llega a desarrollarse, genera estructuras morfológicas, podríamos decir, en una forma más alargada, que se le denomina estolón, que es una estructura que llega a generarse
casi de manera rastrera, semi-rastrera, y cuando está en contacto con lo que es la superficie del suelo, llega a desarrollar un nuevo individuo. Y luego, posteriormente a ello, una vez desarrollada la planta, de la misma manera genera otro estolón de manera rastrera o semi-rastrera hasta que esté en contacto con el suelo y a partir de ello se llega a generar un nuevo individuo. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de propagación asexual en forma de estolón. Otra forma de propagación asexual es a través de rizomas, pero esta propagación asexual ya es subterránea o bajo el suelo. No es de forma rastrera a diferencia del estolón. ¿Qué es lo que sucede? El tallo, como podemos observar, el tallo claramente se llega a desarrollar de manera subterránea, de tal manera que está en contacto con lo que es la parte del suelo y qué es lo que va a llegar a generarse. Va a generarse una actividad celular dentro de lo que llegaría a ser las células meristemáticas de lo que llegaría a ser la planta. Y a partir de ello va a llegar a generar nuevas estructuras morfológicas radiculares, como se observa en la imagen. Ya entonces, esta propagación va a llegar a generarse a través de rizomas por parte de las gramíneas. Un ejemplo que tal vez ustedes lo ven de manera cotidiana o lo han llegado a ver en cota cota es, por ejemplo, el kikuyo. ¿No? Entre el kikuyo, especie Penicetum sp, es una especie que llega a presentar este tipo de propagación a través de rizomas. ¿Ya? Entonces, a ver ustedes cuando estén en cota cota, jalen un pasto y van a observar cómo el tallo de estas plantas llega a estar de manera rastrera, subterránea y a partir de ella genera nuevas raíces. Tallo de las leguminosas. En el caso de las leguminosas, primeramente, generalmente presentan un tallo herbáceo, es decir, un tallo que no presenta lignificación en el caso de las plantas anuales, pero sí presentan las siguientes estructuras básicas de morfológicamente hablando en el tallo de las leguminosas. Es un tallo más complejo, no es un tallo hueco, presentan las siguientes características. Como se puede observar, presenta una médula, la parte central de la planta, un protoxilema que podemos observar que presentan una estructura de células o vasos comunicantes. Posteriormente a ello va a llegar a presentar un xilema que podemos observar en la parte oscura azul. El 4, que es un floema, el xilema y el floema, que estas dos estructuras o estas dos partes del tallo presentan una importancia para el traslado y distribución de sustancias asimilables para la planta. Es decir, estas
Estas partes, tanto el xilema como el floema, llegan a ser los conductos que se encargan de el traslado de sustancias vitales para la planta, para su alimentación. Después de ello presenta un esclerenquima, que es la parte de, ya inicia la parte de la protección de la planta. Un córtex, que es la parte donde en el caso de plantas bianuales, leñosas, etcétera, presentan ya mayores concentraciones de celulosa, lignina, etcétera, en el cual llega a suberificar lo que es el tallo. Al referirme con el término de suberificar, me refiero a endurecer. Ya, suberificar o lignificar es un término de endurecimiento. Entonces, ustedes han debido tocar algunas plantas leñosas donde han podido observar que son duras, ¿no ve? Entonces, esa es parte ya de la esclerenquima, el córtex. Y el tejido epidérmico, que es la parte con la cual está expuesta en la parte exterior o con el medio ambiente por parte de la planta. ¿Ya? Entonces, lo que sí tienen que llegar a saber principalmente son estas 7 estructuras importantes que presenta el tallo de las leguminosas. A diferencia del tallo de las gramíneas que llegan a presentar características más no vamos a decir más simples, son igual de complejas, pero que no están distribuidas de tal manera como el caso de las plantas, de las leguminosas, ¿no? Con una médula, entre otros. Por eso es un tallo hueco. En el caso de las hojas, va a presentar las siguientes estructuras o partes, las hojas de las gramíneas. Las gramíneas van a presentar lo que es una lámina, en este caso va a ser la hoja o el follaje de la planta. Va a presentar lo que son la vaina. ¿Qué es la vaina? La vaina va a ser restos de la lámina de la hoja que podríamos decir que abraza o envuelve a lo que llegaría a ser la parte del tallo. Como podemos observar acá, tenemos la lámina y ¿qué es lo que está sucediendo? Esta lámina envuelve a la estructura del tallo. ¿Ya? Entonces, a esto se le va a denominar vaina. ¿Ya? Vaina. De la misma manera, esta vaina, conjuntamente con la lámina, va a llegar a presentar otra estructura que va a llegar a ser las aurículas. ¿Qué son las aurículas? Ahorita lo vamos a ver. Las aurículas son como dos ganchitos o primeramente son estructuras, son membranas que se adhieren a la parte del tallo, como se puede llegar a observar. Acá tenemos ejemplos más claros de cómo se observa una vaina, o perdón, las aurículas. Las aurículas llegarían a ser estas estructuras que envuelven a lo que llegaría a ser el tallo. Entonces presentarían las aurículas.
Asimismo, va a presentar lo que es la lígula. ¿Qué es la lígula? La lígula va a llegar a ser igual de la misma manera una membrana que se encarga de impermeabilizar la parte interna del tallo, ya que si no existiera esta membrana que impermeabiliza la parte interna de lo que llegaría a ser el tallo, cuando existen precipitaciones o humedad, puede existir una acumulación de humedad, polvo, etcétera, que puede ingresar a estructuras internas de tal manera que llegaría a descomponer eh, o llegar a propagar algún cierto microorganismo o de tal manera que llegaría a darse una menor calidad en nuestra biomasa forrajera. Entonces, este es como un cuellito, ¿no? Podemos observar, es como un cuellito que se encarga cuando cae la precipitación, esto está adherido al tallo. ¿Qué es lo que sucede? Impermeabiliza y el agua lo llega a canalizar por otro sector o lo deriva a otro sector. Acá podemos observar, igual, esta llegaría a ser la lígula, ¿no? Entonces está de esta manera adherida, de tal manera que llega la gotita, cuando choca en esta membrana, entonces se va por un costado y luego se evacúa. Acá tenemos otra imagen de la lígula. Acá podemos observar las aurículas, cómo está adherida. Según la especie o la variedad, son predominantes o no predominantes estas aurículas. ¿Ya? Pero en este caso podemos observar cómo la lígula está adherida al tallo e impermeabiliza la situación de la humedad o precipitaciones. Acá tenemos otro ejemplo para que observen mejor. Las aurículas, como se observa, estos tejidos o membranitas, como se adhieren al tallo. Es como el sostén que adhiere a la lámina con el tallo y la vaina con el tallo, ¿no? Como se puede observar. Acá es predominante y acá podemos observar que las aurículas son poco predominantes. Y acá podemos observar, igual de la misma manera, la lígula. En el caso de las hojas de las leguminosas se van a caracterizar porque presentan primeramente hojas trifoliadas, ¿ya? Trifoliadas. ¿A qué se refiere con trifoliadas? Se refiere a que presentan tres foliolos. Tres foliolos. Uno, dos, tres. Es una de las características más comunes, como podemos observar acá. Ejemplo, para que se den de cuenta. Han debido ver cuál es el trébol de buena suerte. ¿El trébol de tres o de cuatro hojas, chicos? El de cuatro hojas, ¿no ven? ¿Por qué? Porque raras veces se encuentra un trébol de cuatro hojas, ¿no ves? Dice. Entonces,
el trébol de 3 hojas es el más común, ¿no ven? Entonces, una de las características es que presentan 3 foliolos. ¿Ya? Aparte de eso, también pueden llegar a ser multifoliadas, ¿ya? Que pueden llegar a ser trébol de 5 hojas, entre otros, que son casos muy raros, que se les denomina digitadas, pero es muy raras. Ahora, existen otras especies que presentan hojas compuestas que van a llegar a presentar, como se observa en la imagen, diferente cantidad de foliolos, más de 5 foliolos. Esto generalmente se presenta en especies arbustivas o arbóreas, ¿ya? A este tipo de hojas multifoliadas se las denomina pinnaticompuestas. Pinnaticompuestas, ¿ya? Si yo les pregunto qué son las hojas pinnaticompuestas, ustedes ya me van a explicar. Son las hojas multifoliadas que presentan las leguminosas, generalmente arbustivas o arbóreas. Listo, esa es la respuesta correcta. Estas pinnaticompuestas presentan dos tipos de clasificación de hojas: imparipinnadas y paripinnadas. Bien facilito. ¿Cuándo es imparipinnadas? Cuando llega a presentar un foliolo en la parte final. Es impar, ¿no ve? Imparipinada. ¿Cuándo es paripinada? Cuando llega a presentar en la parte final 2 foliolos. Eso se le denomina paripinnadas. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de esta hoja? De este foliolo va a ser la estípula, el peciolo, el limbo o lámina, en el caso de un foliolo. Pero de una hoja trifoliada de una leguminosa, las partes van a ser las siguientes: peciolo, peciolo, la estructura donde se realiza la unión de los foliolos se le va a denominar estipela, estipela. A estas dos estructuras se las va a denominar foliolos laterales, foliolos laterales. A este se le va a denominar raquis. Raquis o peciolo, ¿ya? También se le denomina peciolo. A este se le va a denominar estipela nuevamente, a la unión donde existe el foliolo y el pequeño tallito que existe